A modo de introducción les puedo decir que el azahar officinario o caña de azúcar está diseminado en toda Cuba. Es fuente de empleo permanente, tributa al bienestar social y contribuye al desarrollo económico y cuidado del medio ambiente. Paralelo a la caña de azúcar se desarrollan las arbences, las cuales en su pleno desarrollo traen consigo pérdidas por competencia, son hospederas de plagas y enfermedades, entorpecen la cosecha y logran la síntesis de sustancias alelopáticas. Esto depende precisamente de los atributos que presentan las arbences, entre los que podemos mencionar la producción de grandes cantidades de órganos reproductores, la disparidad de germinación, latencia y la viabilidad durante años. De aquí la importancia de estudiar los bancos de semillas de maleza, que no son más que un conjunto de semillas maduras viables en el suelo que contribuye al establecimiento de poblaciones de especies de plantas en el agroecosistema. Los estudios sobre bancos de semillas de malezas del suelo son de vital importancia para la unidad productora de caña. Estas avisoran pronosticar poblaciones de especies que entorpecen el desarrollo del cultivo en un periodo de tiempo determinado, a la vez que permite la toma de decisiones del manejo en el momento oportuno. Sin embargo, las investigaciones sobre el tema no son suficientes y la información que de ellas existe es poco difundida. Todo lo antes expuesto fue suficiente para desarrollar el siguiente tema con el objetivo de caracterizar el banco de semillas de maleza del suelo en unidades productoras cañeras de la provincia de Guantánamo y estimar los parámetros fitosociológicos de la flora de arbense asociados a la caña de azúcar. El trabajo se desarrolló en 5 unidades productoras cañeras del macizo de la provincia de Guantánamo, en el periodo de estudio entre octubre del 2019 y marzo del 2020, sobre una cepa de caña planta en 2 tipos de suelo, cialitizados cálcico y aluvial. La toma de muestras de suelo se desarrolló con una barrena agroquímica y fueron tomadas finalmente en 45 puntos, en la diagonal del campo, en 2 sitios de muestreo, al narigón y al camellón, y a 2 profundidades, de 0 a 20 centímetros y de 20 a 40 centímetros. Finalmente quedaron 4 muestras por unidad productora. La muestra 1 en el sitio del camellón a una profundidad de 0 a 20 centímetros, la muestra 2 también en el camellón con una profundidad de 20 a 40 centímetros, la muestra 3 al narigón de 0 a 20 centímetros y la muestra 4 con una profundidad entre 20 y 40 centímetros. Las muestras fueron colocadas en bandeja con 5 repeticiones cada una y fueron evaluadas durante 8 semanas en condiciones semicontroladas de temperatura y luz. Además, se controló también el riego en intervalos, dosis bajas a intervalos cortos. Se realizaron chequeos cada 72 horas y las evaluaciones se realizaron a los 8, 14, 23, 29, 50 y 61 días después del montaje. Con los datos obtenidos de aquellas especies que brotaron, se realizó el análisis fitosociológico. Se evaluó la frecuencia, la densidad, la abundancia, la frecuencia relativa, densidad relativa, abundancia relativa y el índice de valor de importancia con las fórmulas que aparecen en pantalla. Como resultado del trabajo, se obtuvo la composición florística del banco de semillas de maleza en el área de estudio, donde se pudo constatar que brotaron 8 especies de maleza, donde se destacó la clase Monocotyledonia de la familia Poaceae y el ciclo de vida anual. El siguiente cuadro muestra el análisis cualitativo y cuantitativo de las especies y semillas germinadas por unidad productora. Como se puede observar en el suelo, como resultado de las investigaciones, se observaron
que 8 especies de arbense dieron lugar a la germinación de 201 semillas. En la unidad Alfonso Escalante brotaron las 8 especies y se contabilizó el mayor número de semillas germinadas. Se puede observar además que en las 5 unidades coincidieron 3 especies, la Hipomea trifida, la Cynodactylon y la Cyperus rotundo, mientras que la Rhomboilia cochichinensis estuvo presente en 4 unidades. La siguiente tabla muestra las plántulas emergidas por sitio de muestreo y profundidad en cada unidad productora. Se observa que durante el estudio en las localidades de un total de 201 plántulas germinadas, 107 germinaron en el narigón, que representan un 53,2% de plántulas germinadas. A diferentes profundidades, el número de semillas germinadas fue mayor de 0 a 20 centímetros en el narigón con respecto al camellón. De todas formas, siempre en los dos casos, en los dos sitios de muestreo, fue superior el número de plántulas germinadas en la profundidad de 0 a 20 centímetros. Estos resultados del banco de semillas de malezas del suelo están condicionadas fundamentalmente a la dispersión espacial de estas semillas en el perfil de suelo. Esto guarda una estrecha relación con las diferentes atenciones culturales realizadas durante los años. Diversos autores que han escrito sobre el tema explican que los bancos de semillas por lo general están confinados a la superficie del suelo o a los primeros 30 centímetros de este. Por tanto, el muestreo del suelo se considera sea un componente necesario en los estudios de bancos. El análisis de los estudios fitosociológicos por especies y unidad productora se presenta en la siguiente tabla. Por ejemplo, podemos observar en la VPC Honduras la especie Cynodactylon tiene mayor frecuencia relativa con valor de 62,5%. De igual manera fue la especie con mayor valor de índice de valor de importancia con 124,06%. Resultados que pueden estar asociados a las características específicas de la especie. Por su parte, estudios realizados por Pérez y Labrada plantean que la Cynodactylon puede producir hasta 230.000 semillas por panícula durante los 3 primeros meses después de la fructificación. Sus rizomas se pueden encontrar entre los 20 y 25 centímetros de profundidad, pero diversos estudios plantean que el 60% de sus rizomas se encuentran generalmente en los primeros 15 centímetros del suelo. El estudio fitosociológico en la VPC Alfonso Escalante muestra que de las 8 especies germinadas en esta localidad, la Rhomboilia cochichinensis y la Cynodactylon presentaron valores similares en la frecuencia con un 20% en cada uno, mientras que el índice de valor de importancia fue superior con un 87,1% para la especie Rhomboilia cochichinensis. Los análisis de diferentes investigaciones realizados sobre Rhomboilia cochichinensis plantean que esta especie presenta una alta producción de semillas, que ellas se diseminan por agua a través de las máquinas y los pájaros, entre algunas cuestiones. En Costa Rica es una especie que se estima cerca de que se produce
alrededor de 10.000 semillas por metros cuadrados, y en México está reportada como una plaga invasora. Varios estudios de riesgo identifican a la Rhomboidia cochichinensis como especie invasora de alto impacto. El resultado del análisis fitosociológico por especie en la CPA Jesús Menéndez se observa en la siguiente tabla. Podemos observar cómo la especie Cynodactylon presenta los mayores valores de todos los indicadores estudiados, y estos resultados pudieron estar asociados a las características específicas de cada especie, su relación con el medio. Pudieran también tenerse en cuenta toda la secuencia histórica sucesiva de la semilla de estas especies en estado de latencia en el suelo, que por supuesto se corroboran con los estudios realizados por Pérez en el año 2016. Incluye y se refiere específicamente a los atributos morfológicos, fisiológicos y fenológicos de las plantas que responden a los factores ambientales que influyen de alguna manera en la producción abundante de semillas, en la germinación, dispersión y latencia de estas semillas en el suelo. También se presentan los resultados del estudio de Manuel Sánchez, donde se observa cómo la especie de Cyperus rotundo presenta los mayores valores de los indicadores evaluados. Esta unidad, es importante decir que sus áreas estuvieron sometidas por años a prácticas agrícolas de cultivos de profundo, porque presentó compactación a las pruebas de penetrometría. Esto lo cual reveló la posibilidad de que las especies se establecieran de manera concentrada en determinados puntos del suelo. De ahí que pudiera ser la causa de que estas especies estuviera presente en los primeros 20 centímetros del suelo. La especie Cynodactylon, nuevamente en la UPC La Esperanza, presentó los mayores valores también en la frecuencia relativa, la densidad relativa y el índice de valor de importancia. Bueno, para este estudio es importante señalar cómo la composición de plantas halladas en el banco de semillas del suelo concuerda con los resultados establecidos por barreras realizados por barreras en el 2014 y el 2016 sobre el historial de campo y el resultado de la encuesta de malezas por año. Lo que se puede apreciar que estas especies encontradas forman parte de la composición típica de malezas asociadas a estos suelos donde se está trabajando. Tienen unos antecedentes en sistemas de producción de caña de azúcar para las condiciones de Guantánamo. En sentido general, si hacemos un resumen del análisis fitosociológico por especie en unidades productoras del índice de valor de importancia, podemos decir que la especie Cynodactylon se encontró presente en 3 de las 5 unidades estudiadas en la CPA Jesús Menéndez, en la VPC Honduras y en la VPC La Esperanza. La especie Cyperus rotundo se encontró en una unidad productora Manuel Sánchez, y la Rhomboidia cochichinensis se encontró en la VPC Alfonso Escalante. Esto indica que estas especies son las más importantes en las áreas estudiadas, por tanto, hacia ella debe dirigirse toda la estrategia de manejo que se establezca a partir de este momento.
podemos ir concluyendo de manera general. En primer lugar, en el estudio brotaron 8 especies de arbences pertenecientes a 5 familias botánicas, donde predominaron las especies Poaceae monocotiledóneas y de vida de ciclo anual. En segundo lugar, las localidades estudiadas se contabilizó un total de 201 plántulas brotadas. El sitio de muestreo con mayor número de germinación fue el Narigón, con 53.2%, y fue superior la concentración de la semilla a la profundidad de 0 a 20 centímetros, con 76 plántulas emergidas. Y en tercer lugar, el análisis del índice de valor de importancia en las localidades resultó ser superior para la especie Cynodactylon en 3 de las 5 unidades estudiadas: la CPA Jesús Menéndez, la VPC Honduras y la VPC La Esperanza, mientras que para Manuel Sánchez y Alfonso Escalante fue superior para las especies Cyperus rotundo y Rhomboilia cochinchinensis, respectivamente. Aquí se muestran algunas imágenes de la toma de muestras de suelo para establecer el banco de semillas con la barrera agroquímica. En este otro foto se observa la preparación de las muestras de suelo. En las fotos A y B, en la parte superior, la homogenización de las muestras en bandeja, y en las inferiores, en la D y la E, la colocación de las muestras en bandeja. Estas otras fotos muestran el riego en el banco de semilla de maleza del suelo, dosis baja a intervalos cortos, y en la parte inferior la brotación de algunas plántulas en el momento de la germinación. Se observan perfectamente la germinación de ellas y cómo otras han ido concluyendo ya con su ciclo vegetativo. Y esta última, la brotación de algunas especies específicas, como es la Cynodactylon, la Cyperus rotundo, que aparece por aquí, y la Hipomea trifida, como ejemplo del estudio realizado. A modo de recomendación, podemos analizar que es necesario profundizar en el estudio del banco de semillas de maleza del suelo en otras unidades cañeras de la provincia de Guantánamo para concretar el estudio realizado en toda el área del macizo cañero. Hasta aquí la presentación del artículo que les muestro.